Después, nada, como los otros encuentros, unas pizzas, una cerveza, van a tocar los chicos, va a haber alguna intervención algún rato, así que quienes quieran quedarse, bienvenidos. Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho que me hayan invitado acá a hacer un ejercicio. Pero obviamente, como cualquier ser humano, difícilmente puede hablar en primera persona una vez que uno ha pasado por una práctica que la sigue pasando. Cuando Javier me cursó la invitación, yo le hice dos líneas con relación a esa invitación y me gustaría recordársela, ¿no? En ese momento yo estaba totalmente puesto en otra cosa y que tenía que ver con algo un tanto más digamos, al mismo tiempo, hablando de tiempo, y en la otra esquina, hablando de espacio, de lo que me invitaba a él a trabajar. Es eso que, con todos los esfuerzos que nos costó a la gente, llevamos adelante la publicación de Divanes Nómades, finalmente termina saliendo escrito allí en Divanes Nómades. Entonces por eso le decía que en ese momento no podía hacerme cargo y me dijo, bueno, para cerca de octubre, acá estamos. Octubre llegó mucho más rápido de lo que pensábamos, cuestión del tiempo cronológico. Y ahí le decía que podía retomar el tema es bastante apasionante, en torno del tiempo desde la perspectiva que, al abrir a otra de las dimensiones, proyecta hacia n dimensiones la eternidad del espacio, la diferencia entre sentido y orientación, la cuestión del tiempo pensado. Y allí me remito a un momento de la enseñanza de Jacques Lacan, es en torno de un seminario que él se propone dar después de la intervención en el Congreso de Joy, que se llama de Santon. Y él dice, ese tiempo pensado, y juega con el francés, pensé, pensado, pensado, el tiempo, le temps pense, se pronuncia, tiene fonéticamente de la misma manera, panza y piensa. Tiempo pensado como filia, la ausencia de tiempo y sueño, para intentar arribar una topología como proponiéndose en tanto el tiempo necesario para comprenderla. En fin, se me propone siempre como un vasto con B corta y vasto con B larga, como torpe y prolijo, ejercicio entre varios, y no como una enseñanza impartida, es decir, como un académico seminario. Cuando me habías dicho que esto era como un seminario. Pongo las dos palabras juntas, común, un seminario común, que sería bastante poco académico. Entonces, cuando yo estuve descuidado de todos estos otros compromisos, se me ocurrió tomar algunos momentos de la enseñanza de Lacan, que es de alguna manera puedo dar cuenta de lo poco que he podido aprender en este tiempo que hace que estoy metido en esa enseñanza. Me refiero a la enseñanza oral, la enseñanza de sus seminarios. Hay uno de sus seminarios, le hizo bien en la primera de las reuniones la primera de estas reuniones, cuando Mario recordó los 4 tiempos,
yo me quedé fijado en uno de ellos que en una oportunidad donde trabajábamos, entre otros, creo que estaba Manuel, Mario, el turco, y que es... Los perros están como... tapan un poco. Sancho, señor. Nada. Bueno, en esos años me señalaron la lectura que era muy cara en la época de la residencia y que es la lectura del tiempo lógico de Gilles Deleuze. Es sumamente atrapante la utilización de Deleuze ahí, más que todo se desliza sobre dos momentos, dos de esos tiempos que Mario señaló, que es el Cronos y el Aion. La serie es la serie del Aion. ¿Sí? La lógica del sentido, no el tiempo lógico. La lógica del sentido, me corrige, pero sí, tienes razón. Bueno, yo creo que a esta altura se me han mezclado. Bueno, justamente una de las propiedades del Aion es el instante del acontecimiento. Entonces me remití a ver qué escudriñaba Lacan en esos últimos momentos de su enseñanza, que curiosamente la enseñanza que va del 73 hasta la disolución, y hay dos seminarios, uno de ellos no siempre se encuentra en las publicaciones de sus desgrabaciones que circulan hoy en día en internet, pero que circulaban mimeografiados desde hace muchos años, y uno se llama El momento de concluir. Aparentemente casi todos terminan en ese seminario número 24, que se llama El momento de concluir, ¿no? Como si efectivamente hubiese sido el último seminario. Quedaban dos. El que sigue se llama La topología y el tiempo. Y el último seminario, en la carta de invitación que manda a quienes están anotados, como en ese librito que está allí a la entrada del 12, no tenía título. Y a todos nos sorprendía a qué se debe que esa carta no tenía el nombre del seminario. El nombre del seminario nos íbamos a enterar después del 1 de enero, que fue la carta publicada en el diario Le Monde, donde disolvía y donde Le Monde, los medios ya eran de alguna manera decisivos en esa época, titula, hacía poco tiempo, La Ayatolá lacaniana disuelve la escuela. No sé cómo habrán titulado los titulares de esta zona, 1981. La Ayatolá era, digamos, una presencia fuerte, y tan fuerte que en la zona donde me tocó vivir, la inmigración de grandes familias iraníes que hablaban francés vinieron a instalarse allí. Hoy en día, algunos de los hijos de aquellos iraníes de esa misma zona, que es la zona de la Alsacia, Lorena,
publica una serie de 4 libros que se llama Fresh Theory, respondiendo a otro texto más en serio que se llama French Theory, que es la recolección de la enseñanza de los franceses en Estados Unidos. Este otro, Fresh Theory, es justamente lo que pasa con los franceses cuando reciben esa enseñanza que viene de los Estados Unidos de vuelta hacia Francia. Es un juego topológico, es un juego de lugares, de dimensiones. Bueno, en ese... Del otro lado, ¿tienes que buscar? No, ahora busco otra cosa. Yo les quería señalar 3 o 4 cosas que me parecieron esenciales de ese seminario, digamos, el antepenúltimo, es decir, la topología y el tiempo, que Lacan, ese seminario lo comienza el 10 de noviembre de 1978. Yo les pido, por favor, a mí no me gusta la voz mía, no me la escucho, pero me gusta muchísimo menos cuando empiezo a irme por las ramas. Que alguien me pare, yo me voy por las ramas. Porque por las ramas cuento anécdotas, cuento cosas, y que me parece que ese 10 de noviembre del 78, Lacan es invitado. Él no daba su seminario ahí, ustedes conocen la historia, él va a dar sus seminarios, el Cero, que también lo voy a mencionar esta noche, se los quiero... Les voy a ir tirando cosas que después ustedes seguramente, los que más o menos puedan estar picados por esta cuestión, van a ir a buscar, ¿no es cierto? Y que están esparcidas por toda la obra, por todos los textos, pero fundamentalmente por los textos llamados orales de Lacan. En ese momento él estaba dando sus seminarios conocidos, digamos, en la jerga de los lacanianos como los seminarios de la Rue de Ulm. Esa calle de Ulm es la calle de la Facultad de Derecho. Es ahí donde Lacan fue a parar, digamos, a dar sus últimos seminarios. Era un auditorio que a veces había que desocupar muy rápido, así apresuradamente, y los más lentos eran aquellos que, bueno, Lacan se mofaba de ellos, con el perdón de los que están al fondo, los que estaban al fondo, que eran periodistas, algunos que filmaban, y fumadores, fumadores de marihuana, o de hashish. Entonces eran los más lentos. No ha cambiado tanto. Acá no solo por el fondo. Eran una hora y media. No ha cambiado mucho la... No ha cambiado mucho. Bueno, vuelvo acá. Y entonces es invitado a hablar en el Hospital de Santa Ana. Ahí comenzó sus seminarios. Ustedes habrán visto en los primeros seminarios publicados, creo que por Paidós en Argentina, son seminarios recogidos por Jacqueline Miller, corregidos, muy prolijos y que se leen realmente muy bien. Por ese entonces, él es invitado allí a Santa Ana, a la cátedra del profesor Deniquet. Deniquet era un tipo muy abierto, lo siguió siendo siempre, muy abierto a todas las cosas estas que eran muy novedosas, que de alguna manera hacían ruido en el tranquilo pasar de Ampliatir, Nocinan y Funergal de esa época. Y Lacan, entonces, es un poco lo que yo quisiera. Lacan dice allí, hace más de 10 años que yo comencé a dar algunos seminarios en este mismo lugar, hacía mucho más de 10 años.
Y él dice que él habla de los años 53, efectivamente, el seminario, al cual también me voy a referir, que es el 52-53, que él hace sobre el hombre de los lobos, no lo da ahí, en un lugar privado, en una casa, en un apartamento, una cosa de esa, y que es el seminario llamado Número 0. Los primeros seminarios de Lacan él los dedica a, justamente, la gran preocupación de él en ese momento tenía que ver con la poca lectura de Freud que tenían los practicantes de psicoanálisis, los jóvenes practicantes de psicoanálisis en esa época. Y con el tiempo eso le va a ir costando la posibilidad de la expulsión de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ese seminario que él se equivoca, dice, fue interrumpido en el 53, en realidad fue interrumpido en el 63. Fue una sola clase que dio, ese seminario del 63 se llamaba el nombre del Padre, en singular. 10 años más tarde, en 1973, que para nosotros es otra fecha inaugural en su enseñanza, él va a jugar con esto y va a, digamos, la carta que distribuye con el nombre del seminario dice Les noms du parent. Les noms du parent. La dupe es un animalito que tiene una particularidad fantástica, que yo creo que te lo he contado varias veces, se defiende con el culo, algo muy apreciado por el hombre de los lobos, especialmente en las mujeres que estaban limpiando el piso, y a lo cual Lacan hace particular referencia, como Freud. El pajarito es, digamos, nada estúpido, pero su canto es monótono. De ahí que tiene el nombre de stupide. Entonces, Lacan va jugando con todo eso porque está en realidad destronando la metáfora paterna, nombre del padre y todo ese tipo de cosas. De ahí la importancia de ese giro de 1973 que viene de alguna manera cuarteando desde el 69, 68-69. Bien, él cuenta que él había comenzado con la cuestión del freudismo, va a decir, ser el hombre de los lobos, será Dora y será Juanito, primero plumiferajes, que él dice que hacía. Pero fíjense qué importante, él dice que en ese momento, y es verdad, si ustedes van a esos seminarios van a encontrar, él dice que en ese momento, de sus primeros balbuceos con respecto a esto, sobre el inconsciente, dice, el primer seminario lo hice en mi casa, y yo había comenzado a este freudismo, había comenzado a presentárselo. Yo había presentado algunas cosas concernientes a Dora, al hombre de los lobos, al pequeño Hans. La palabra de presentación es totalmente esencial. Yo la he enganchado progresivamente a una presentación del inconsciente. Esta presentación del inconsciente es del orden de lo matemático. Es una presentación. Yo he presentado cosas bajo la forma que de alguna manera me vinieron útiles, fáciles de poder manipular, para poder evocar lo que en una conferencia de 1953, previa, también en el mismo lugar, previa al Congreso de Psicoanalistas de Lengua Romance en Roma, yo había presentado como real, simbólico e imaginario. En ese entonces, 1953, y en esa conferencia, que también creo que es fácilmente accesible, en esta conferencia, esos tres redondeles, esos tres registros
están puestos como redondeles, pero uno arriba del otro, sin respetar ningún tipo de cosa. A esta altura, dice Menebo, bueno, los lacanianos van muchos con las palabras, con los sonidos, con los sentidos, las palabras, pero en realidad el efecto de ese juego era romper, es un efecto ruptural. Todo efecto de ruptura es un efecto de apertura a otra cosa, de apertura a los múltiples sentidos. Sonido y sentido. Esto es lo que yo hoy vengo presentando desde el 73, Minudo Borromeo. Es la única manera que podemos aprender el imaginario. Las operaciones matemáticas no responden a otro registro que al registro del imaginario. Este imaginario es un imaginario que no deja de tener un vínculo con aquel presentado en el estadio del espejo, pero también tomado en distintas alocuciones y que va de alguna manera siendo formulado, reformulado, hasta encontrar finalmente, por así decir, un sitio de inestabilidad permanente. Bueno, es eso lo que intentamos, lo que me gustaría que podamos hacer. Yo le había pedido a compañeros de acá de poder disponer de algunas de estas banderitas de distintos colores para que podamos hacer el ejercicio. Están allí quienes están ya acostumbrados, habituados a trabajar con la topología y con esa topología absolutamente incipiente que comienza en esos años. No hace falta que lo tomen, si a alguien le falta. Yo tengo por lo menos 2 juegos de manguera acá. Se escapó otra víbora que es la botella de Klein. Pueden hacerlo con cordones, también tienen cordones. La finalidad es presentarlos. Yo puedo hablar, digamos, con la espalda. Bueno, usted lo dispone, es decir, presentación y mostración. Esta es la manera de pensar, de arrimarse a esto. ¿Está hecho ese? Sí. Ah, qué pícaros. Pero se puede desarmar. No, lo importante es partir de 3 o de 4 Acá hay uno. desarmados. ¿Cierto? Ahí va. ¿Los abrimos entonces? Me la dieron suelta. Está suelta. Y puede ser. No alcanza. Entonces, Sí, bueno, esto, digamos, esto nos da, esto tiene una consistencia, ustedes la pueden tocarla como tocan un cuerpo, ¿no? Y tiene, obviamente, la posibilidad de trabajarla en los tiempos que sea. La finalidad era presentar de alguna manera y de otra manera las dimensiones. Bueno, si lo tienen,
apoyen uno sobre el otro, ¿cierto? Y pueden hacer lo que es un Borromeo primitivo. Lacan comienza trabajando con esto, imagínenselo como un neumático, comienza trabajando con esto que son los toros. Los primeros de él va a ir mencionando y se va a valer, se va a apoyar en los toros. Atención, él se apoya en los toros como pensando poder representar algo. A esta altura, después del 73, saca el prefijo re y nos descubre la posibilidad de la presentación. Esto es concomitante con lo que él hacía en la capilla de Santa Ana, y era la presentación de pacientes. Práctica que después la presentación. Primeras cosas, digamos, entonces, supónganse esto, 2 neumáticos, y de esta manera él podía, lo podemos hacer con uno solo, podía presentarnos el deseo como el eje de este neumático y la demanda, lo que va rodeándolo. Esto va a ser una botella de Klein más adelante, pero acá lo tienen, ¿no es cierto? Como la demanda y el eje, ¿no es cierto?, que recorre esto. Bueno, después nos vamos a enterar más o menos a la altura de esos últimos seminarios, donde en realidad está lleno, es decir, lo van a seguir algunos matemáticos, aproximadamente 2 hileras de sillas. Al principio estaba Michel Thomé, Pierre Curie, Tailandais, Barrow, bueno, Eric Porsche, Ayes Victor, y otra serie de gente más atrás de lo que manejaban los grabadores. ¿Cuál es la importancia de esto? Que esto a esa altura va a ser un nudo Borromeo simple. Esto que son 2 círculos enlazados, y que al principio pensábamos que no podían enlazarse, porque si no, no era borromeano. Sin embargo, era un poco más complejo, vamos a sacarlo de acá. Dado que si cortamos uno, los 2 quedan libres. Es decir, que la característica, la propiedad borromea no es solamente que los 3 estén anudados, que estén anudados de A3, sino que pueden estar anudados de A2, porque la propiedad fundamental es que cuando uno se desata, quedan libres. Bueno, ahora hacemos el otro ejercicio que es muy simple, que es el ejercicio con el tercero. Estos 2 están libres. Tenemos que anudarlos de alguna manera para que no se desaten. ¿Hicieron? El secreto está en los arriba abajo. No, así te veo. Y diríamos, y el secreto en quien no lo ha hecho nunca está justamente en el error, en el equívoco, en el lapso. Sí, terminal. ¿Sí?
¿Alguien más quiere hacerlo? ¿No tiene? Procesamiento de información. Es que estos dos están. Ah, sí, quedaron. Bueno, vamos así. Si ustedes me ayudan, hacemos uno de 4. Y ahí se adelantamos. Sí, bueno, tiene que pasar por los 3. Está bien. Sí, está bien, mira. Por arriba, por abajo, por arriba. No, lo está haciendo distinto. Mira. Pero bueno, la cuestión la dice O si no, Ah, ¿no? ¿De 4? ahí somos de 4. bueno, este nodo de 4 lo va a agregar en el seminario siguiente, del 73, del 75, 74, 75. Ah, ya sé cómo se hace. Vos tenés que quedar El cuarto pasa por el 3. Pero esto puede hacer el 3. así hemos experimentado. Escucha, son 2 y 1 así. Sí. Sí, 4. Así. ¿Por qué año? ¿Qué tiempo? Nada. Vamos paseando por la primera vez. No, el tercero sería la Pero lo importante es ¿por qué agregué el 4? 4 y 4 en realidad ustedes lo van a ver agregado, ¿cierto? En el seminario que sigue el del 73-74. Hay una cosa fuerte que pasa a finales del año 74 y que son las visitas de Lacan a distintos eventos en Italia y el encuentro con los psicoanalistas italianos, algunos de ellos que se pisaban en París, y no solamente con los psicoanalistas, sino con el intercambio político que en esos años sucedía en el seno de Europa. Sí. Agregarte dos cosas. nada Lo más. sí, ¿qué más? No, te quería agregar dos cosas. Dale. Una era que al salir del imaginario Sí. que estaba subsumido al simbólico, él presenta la equivalencia. Porque él dice en un momento determinado, una vez que yo digo algo, siempre hay un valor en juego, o se cree que hay un valor en juego. Sí. Entonces, el simbólico era aquel que tenía lo imaginario y a lo real como por debajo de él. Sí. Esa es la primera. Y la segunda es, utiliza el cuarto para que los tres no sean homogéneos, sino la heterogeneidad. ¿Eran eso no? La heterogeneidad, y creo que lo que sobreviene así con el Borromeo generalizado, que la diferencia entre esto que ustedes han hecho, que hemos hecho con una cosa más o menos fácil, Lacan mismo se va a enrollar con todo esto, y entonces todos estos matemáticos que están allí muy entusiasmados trabajando eso y prontamente trabajando su inconsciente en los divanes respectivos, ¿no es cierto? Algunos de ellos los llevaron a situaciones muy extremas, como el suicidio de Pierre Curie. La importancia que yo encuentro en esto es decir, también la homotopía, que es una cosa que se agrega a este tiempo. Y se van agregando, ¿cierto?, hasta llegar a la escritura algebraica del nudo, a lo cual muchos de ustedes podrán sentir para qué puede servirnos esto, la
internos en estos seminarios. En realidad, quienes están pensando así, están pensando, digamos, casi como una gran mayoría de gente, ¿cierto?, que consideran a estos últimos seminarios como que hay que sacarles algunas frases, algunas cositas, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, y lo van a ver, porque ya les traigo otra curiosidad ahí también, muy interesante, y que es la curiosidad de las cosas que se podían conseguir allí, y que yo no sé si estarán en algún lado, pero por lo menos la gente que se ha dedicado a los establecimientos o a las transcripciones críticas de los seminarios de Lacan, no es, digamos, no han, muchos de ellos no han trabajado así. No hemos encontrado todavía, a través con todos los medios disponibles que hay hoy en día, no hemos encontrado un establecimiento, ¿qué diría?, crítico, un establecimiento crítico de estos últimos seminarios, salvo el de disolución. Salvo el de disolución, que también es muy importante, y es muy importante para, por así decir, la práctica teórica dentro del campo de la grey psicoanalítica, ¿no? Es decir, que separa de alguna manera la forma, es decir, de pensar ese procedimiento que ustedes van a encontrar desde el año 67 en adelante, que se llama, en castellano le decimos el pase, que se llama la base, ¿no? Y que es la manera que tienen los jóvenes analizantes al final del análisis de poder dar cuenta de esa experiencia, pero no para titularse como tal, ¿no es cierto?, como psicoanalista o como psicoanalista miembro de lo que sea, ¿cierto?, sino fundamentalmente poder pasar la experiencia esa. Estoy yéndome por las ramas, soy consciente de eso. De modo que vuelvo a esto. Ese cuarto, como dice Pedro, rompe con la... No es como una homotopía, ¿no? La homotopía no son homogéneos. Homogénea. Por lo tanto, a ese cuarto que Lacan muy graciosamente les va a decir que le tira ese cuarto nudo a Freud como una cáscara de banana debajo de los pies, ¿no es cierto?, para que ahí anote lo que quiere, a su complejo de Edipo, los nombres del padre, lo que quiera, ¿cierto? Pero es ese nudo que se tira allí. En el caso de, digamos, el texto que estaba desarrollando ese año, que es un texto, digamos, que postcede a la conferencia, dos conferencias que da en el coloquio sobre Joyce, es un texto, diríamos, no estoy autorizado para decirlo, salvo entre amigos, ¿cierto? Es un texto que creo que tiene un alto valor poético, por lo difícil que es seguirlo sin escucharlo o sin leerlo en voz alta, ¿no? Y jugando con el texto. De la misma manera que Joyce jugaba con sus lectores. No solamente Joyce. Entonces, esta es la finalidad de ese cuarto nudo, que él le va a dar el nombre de Santón, pero escrito como la vieja grafía. Mario les podrá contar de todas maneras en alguna otra oportunidad las proveniencias de la palabra Santón y síntoma, ¿no es cierto? Es decir, es algo que cae. Deleuze lo utiliza mucho, lo utiliza tanto en el Crinos de él, lo utiliza justamente en la lógica del sentido, en los agregados de la lógica del sentido, que yo tuve oportunidad de trabajar los textos literarios de esos agregados hace poco en Clinson, están fundamentalmente tratados en su trabajo sobre los estoicos estas palabras. Interesante, porque estos textos son más o menos contemporáneos con estos momentos de la enseñanza de Lacan, y Lacan remite a ellos.
creo que no es ninguna novedad para ustedes, pero no puedo guardármelo para mí esta noche. Se me disparó un espejo. Ya voy a la cita del hombre del globo. Y que de alguna manera bastante decisivo en esos años de la enseñanza de real simbólico imaginario, así como heresía y después todo el juego que hace el año siguiente. Pero después viene un seminario donde él va de... y otra de las cosas que también puede resultar bastante divertido es que cuando se entra en el trabajo de esos seminarios, ¿cierto? Y si uno tiene chicos alrededor, es muy interesante porque uno tiene que ir valiéndose, y a veces garrapiñándole los juguetitos de ellos, ¿no es cierto?, para ir experimentando, ¿cierto?, en el tacto, en los olores, incluso, ¿no es cierto?, los distintos materiales con los cuales uno se propone jugar. Es decir, en última instancia, como ustedes hicieron recién, hacer cuerpo con el nudo, con los nudos o con los objetos topológicos. Y luego, el otro paso siguiente de hacer cuerpo con ellos será la escritura de ellos. Atención, un nudo que podríamos dibujarlo, no es un dibujo, es la escritura del nudo. Eso que estamos haciendo es la escritura del nudo. Primera escritura. Segunda escritura del nudo, y es la que hacían los pibes de esas primeras filas, ¿cierto? Era la escritura matemática, algebraica, del nudo borromeo. A distintas potencialidades. El razonamiento matemático, que es la otra cosa. El imaginario es precisamente eso que realiza el razonamiento matemático. El razonamiento matemático es una consistencia, hablando con propiedad, ¿no es cierto?, consistencia imaginaria. Lacan va a jugar allí con, si ustedes pueden tocar, ¿no es cierto?, con las tres posibilidades que hay: existencia, consistencia e insistencia. Para pensar esos tres juegos. La consistencia del nudo, él la va a remitir, ¿cierto?, al registro que él nos había presentado en el 53 como el imaginario, que Pedro puso el énfasis, ¿no es cierto?, que estuvo subsumido a la primacía del simbólico, donde se deslizan todo lo que ustedes quieran sobre la lengua, toda la cuestión del sujeto es aquello que es representado como un significante para otro significante, y todos los trabajos. Pero ya en aquel entonces, por ejemplo, en el caso de función y campo de la palabra, nos presenta función y campo de la palabra, nos presenta la raíz cuadrada de menos 1. El número imaginario. Lo siento mucho. El número imaginario. ¿Alguno tiene presente los textos de los escritos? Creo que es función y campo de la palabra, la conferencia que va a dar el Congreso de Lengua Romana, vicecorrector de Lengua Romana. Bueno, no importa. Entonces, la consistencia es imaginaria, el imaginario toma otro estatuto,
¿cierto? La insistencia va a quedar del lado del simbólico, repetición. Escarceo que hacen por las calles de París y los boliches diversos hasta las 3 de la mañana, Jacques Lacan y Jules Deleuze discutiendo sobre sus respectivos intereses. Es muy interesante lo que pasa ahí y el estupor que ocasiona en muchos lectores, alumnos, analizantes de Lacan, ¿no es cierto? Estas anécdotas de estos encuentros de Lacan con algunos de sus amigos, entre los cuales estaba Jules Deleuze. Guattari nunca pudo ser su amigo porque Guattari lo mandaron a que se analizara con él. Bueno, entonces, consistencia imaginaria, insistencia simbólica y existencia real. Insistere, sistere, es interesante porque lo que ustedes vienen de hacer no es diferente de lo que podemos hacer con un par de agujas y algunas lanas, vale decir, tejer. Sistere es tejer. Todo esto lleva su tiempo. El tiempo, que seguramente ustedes se están preguntando ahora, ¿cierto? Sobre por qué todo esto. En ese entonces, esto fue lo que me puedo responderle a Javier. Al final de esa primera sesión, conferencia en la cátedra de Denis, él abre esa conferencia, otra curiosidad también bibliográfica, es que ustedes van a encontrar esa primera conferencia en Patou Lacan, ahí está en el sitio de la escuela que pueden bajarlo. Pero también la van a encontrar en la versión castellana de Rodríguez Ponte, que también está en internet, ¿no es cierto? Como la conferencia en Santa Ana, apartadita de la primera clase del seminario. Lo que no van a encontrar, y tienen dos versiones, lo que no van a encontrar allí va a ser esta hojita que repartían a la sesión siguiente del seminario, ¿cierto? Que es donde no estaba solamente la desgrabación, sino cuando abren las preguntas. Y las preguntas realmente a esa altura son de todo tipo, entre los cuales una de las más frecuentes es que no podían entender. Estaban las preguntas de los que intentaban, de los racionalistas, los que intentaban razonar y ver cómo diablo podía hacer eso. Esto creo que es una representación, utiliza los espacios, un espacio reducido. Sí, puede ser un espacio reducido, pero si nosotros lo extendemos en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo como dimensión, ya no es tan reducido. Y entonces, uno de estos auditores, un tanto, dice, mi óptica de Freud no tiene ninguna importancia. ¿Por qué ustedes... eso es un síntoma. Bueno, pero esa era la óptica suya de Freud. Dice, mi óptica de Freud no tiene ninguna importancia a esta altura. Dice, utilizar la topología algebraica para hacer deducciones. Esto es lo que interesa hoy en día. Bueno, mire, yo he intentado muchas veces, le dice el preguntón, dice, pero he fracasado. Utilizar espacios más o menos reducidos. En realidad eso se trata de una representación para nada, le dice Lacan. La topología es lo que hay de más difícil, dice,
la topología es el tiempo, es literalmente el tiempo. Es decir, ustedes habrán constatado, habrán podido vivenciar que cuando armábamos los redondeles, eso, ¿no es cierto?, bien podíamos armarlo en 3 dimensiones. Quedaba como una esfera armilar. Pero a estas 3 dimensiones se le agrega una cuarta, que es el tiempo. Y que él dice, ¿no es cierto?, es literalmente el tiempo. El preguntón le dice, esto parece más bien morfológico y estático. Yo creo que es el tiempo, le contesta Lacan. La topología es el tiempo que es necesario para comprender. Para comprender lo que estamos haciendo. Para comprender lo que por allí escuchamos. O un movimiento, qué sé yo, del otro cuando tenemos que hacer una sesión caminando por una plaza, corriendo en el zoológico, bajando a alguien de la azotea del shopping de Duarte Quirós. Es decir, es ahí donde aprendemos, ¿cierto?, otras dimensiones. El tiempo es otra de las dimensiones que tienen que ver en la orientación y en el sentido. Para hacerles más claro, esta calle, ¿cierto?, está orientada hacia allá, hacia donde tenemos el sur, el norte, el oeste y el este. Sin embargo, tiene un sentido. No podemos correr para aquel lado porque el sentido es convencional. Se lo puso el intendente. La orientación también es convencional. No dejamos de tener en cuenta todas esas convenciones. Mucho más si vamos al lado de alguien que nos ha tomado como su acompañante terapéutico o qué sé yo, o por allí más pomposamente nos llaman vos sos mi analista. La pregunta es, ¿dónde está el analista? ¿Dónde está el analista cuando hay una intervención, cuando hay un momento de giro, cuando las sesiones giran? Y créanme, las sesiones que pasan, no importa dónde, ya. Bueno, se entendió entonces cómo se introduce el tiempo a través de esta, digamos, de esta etapa, de este momento de la enseñanza de Lacan. Sin embargo, quienes han hecho ese recorrido por los que lo llamamos desde los años 70 en Argentina, y han hecho ese recorrido de leerlo en lo que venía traducido como estaba, y después intentar aprender francés leyendo los escritos y trabajando a veces con una profesora de francés que tampoco entendía a Lacan, porque decía que Lacan no escribía en francés, porque no respetaban ni la sintaxis, no respetaban los escritos, ¿no? Editado en 1966. Es muy interesante, uno que ustedes van a encontrar, no importa en qué edición, ¿cierto?, que se llama, fue un texto que salió en 1945, ahí en la época de Inmediato, publicado en una revista de arte. No lo tengo en mente ahora la revista, si alguno lo recuerda, una revista muy conocida, muy famosa. Lacan cometió 2 artículos en esa época. Uno de ellos era un artículo que después lo retiró para una publicación que se llama Lettre Française, y que era la publicación que volanteaba la RAF
sobre el París tomada. El artículo que Lacan había escrito para esa época lo va a retomar años más tarde, ¿cierto? Era sobre la ética, y años más tarde va a dar un seminario, le va a dedicar un seminario a la ética en psicoanálisis. Es otro seminario charnela de esos años también, que es sumamente interesante. Pero el artículo al cual yo me refiero se llama El tiempo lógico, y después sigue de la certidumbre anticipada, es un juego. Él utiliza ese juego, ¿no es cierto?, que le es propuesto a 3 convictos condenados a prisión perpetua, imagínense ustedes, que van a hacer un juego. Les van a poner una arandela de color en la espalda de cada uno de los 3, y el primero que pueda deducir cuál es el color que tiene, ese queda en libertad. Ese tiene que precipitarse hacia la puerta, y cuando le abren la puerta, dar la explicación de por qué él piensa que él tiene ese color, ¿no es cierto? ¿Cómo ha llegado a esa deducción? ¿Lo conocen? Sí. Les decían que había 2 negras y una blanca, creo, entonces viendo la de los otros tenías que deducir. Exacto. Es un juego que incluso creo que después se hizo conocido. Sí, yo no lo conocía en el tiempo lógico. Es decir, se medía el tiempo, digamos, que tardaban en hacer esa deducción. ¿Por qué la espalda? Porque, y esto también es, diríamos, un juego topológico, porque tanto como nuestros rostros, como la espalda y la nuca, no la conocemos. Es algo que nosotros no conocemos. Lo conoce nuestro partener. Usted lo conoce cuando yo doy la espalda. No lo conocemos. Tenemos una imagen reflejada en el espejo del ojo de los otros. Y por eso ese redondel está colocado en la espalda. Esto no es inimportante, ¿no es cierto? Antes, Lacan había ido... Así sucede con un cito. ¿Cómo? Así sucede con un cito. Con nuestro cito. Y con todo lo que no queremos conocer. Con todo lo que no queremos conocer, en realidad, con nuestro yo. Lacan dice en esos primeros años, el yo es un síntoma. Y es con lo que tenemos que pelear, en esos años él creía que era psicoanalista, cuando vienen a demandarnos por un análisis. Es interesante ese juego, porque ese juego nos remite a Marienbad, ¿cierto? Sino al Marienbad del Estadio del Espejo, de la primera presentación del Estadio del Espejo, ¿cierto? Que de alguna manera justificaba eso. Bueno, déjenme leerles, ¿cierto?, ahora en este momento, algo del seminario 0, que es sobre el hombre de los lobos, 52-53, donde él dice: el análisis es una experiencia en primera persona. ¿Se aguanta que lea un parrafito? ¿Puede resultar interesante? El análisis... Orando. El análisis es una experiencia en primera persona. En este caso, el hombre de los lobos, durante meses, años, dice, de sesiones, tuvo sesiones que no aportaban nada a nadie. A él, por supuesto. En general, era un sujeto bastante aislado. Después de todo, tenía la misma posición de todos los ricos de esa época. Su yo era un yo fuerte, como todo yo de neurótico. El hombre de los lobos no llega solamente a asumir su propia vida. Su vida instintual es inclusa, enquistada. Todo eso que es del orden de lo instintual
sobreviene como arrastre, sería una expresión francesa que es arrastre de arrêt, es decir, es, digamos, como en el bordecito de la ola, y a la hora cuando vuelve de la playa. Y si él encontraba, lo único que lo estimulaba cuando encontraba una mujer que estaba limpiando el piso, dándole la espalda, ¿no es cierto? Y con la colita para arriba como una langosta, dice. Lo otro nada. Durante años, pues este hombre habla, pero no aporta absolutamente nada. Se mira solamente en su espejo. Se mira solamente en su espejo. Y el espejo de su auditor, el auditor privilegiado, que era Sigmund. Hasta que en un momento dado, dice, el lenguaje no es solamente un medio de comunicación cuando un sujeto habla, una parte de eso que dice tiene, ¿cierto?, revelación, pero la revelación de lo que dice no es para él, es para el otro, mientras habla así como hablaba el hombre de los lobos. Está por allí el dicho de Lacan, ¿cierto?, que es algo más o menos así. Cuando el hombre habla, no sabe lo que dice y dice más de lo que piensa. Y entonces dice, el progreso de un análisis se juzga, mejor dicho, se valora, cuando uno sabe en qué momento el tú equilibra el yo, ¿cierto?, del que se trata. En el análisis del hombre de los lobos, el acento queda puesto fundamentalmente no en el yo franceses, sino en el yo moi, que es el especular, el yo del espejo, el yo de la gente que dice, bueno, del discurso corriente, del que sabe, del que habla sabiendo, del que no duda, del que no se equivoca o entiende no equivocarse, del que yo sé lo que digo. Este yo de especular es un yo irrefutable. Entonces Freud hace intervenir un elemento que yo voy a llamar depresión corporal. Perdón. Corporal sí, pero depresión temporal. Bien. El elemento de depresión de Freud, seguimos, ¿no es cierto?, temporal, es este. Y a partir de ese momento, el análisis se desata. Comienza el análisis. De allí en adelante comienza el análisis. Hay un elemento de temporal, ¿sí? Es un momento, ese que cae. Y dice, el hombre de los lobos toma su análisis en primera persona. Será ahora el yo que habla y ya no el yo especular el que está en juego. Ténganlo en cuenta, recuérdenlo, la evidencia aprehensible en el instante de la mirada. Ayón, le llaman, entre otras cosas. Luego viene una etapa, aquella del problema, es decir, el momento, el tiempo de comprender, el tiempo del pensamiento. La segunda etapa es aquella del problema, es el trabajo de cogitación, el working track, el trabajo de cogitación. Ese tiempo, ese trabajo, es el que ustedes, con más o menos dificultades, experimentaron mientras estaban haciendo el mudo. Y podemos seguir, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Acá, bueno, yo les traía un ejercicio lindo para hacer con la banda de Moebius, con 3 bandas de Moebius anudadas, medianamente. Pero bueno, me parece que no hay demasiado tiempo para eso. Pero es fascinante porque a su vez Lacan tenemos tiempo, Pedro. pero no traje ni tijera
café, si tenemos que meternos, es decir, creo que eso nos va a llevar un tiempo extra tiempo, y me parece que vamos a terminar muy aburridos. Lo dejamos para otra oportunidad, no nos faltaron oportunidades. Y la tercera etapa, ¿no es cierto?, es el momento de concluir. El elemento de prisa, de urgencia propio a todo espacio, y atiendan bien esto, de elección y de compromiso. Elegir. Es el momento de prisa, el momento que dice sí, ahora. No, el otro, es el momento, digamos, de canción, y que es hoy no, más adelante. Bueno, esto es el año 1952-53. Quería señalar. Luego, en el 65, él vuelve de nuevo, ¿cierto? Este seminario se llama Problemas Cruciales del Psicoanálisis, es decir, está en medio de todo el trabajo de la cogitación cartesiana, está, digamos, como inmerso en la posibilidad de la estética kantiana, está discutiendo con Heidegger en los bosques de Banzan, y así tienen ustedes, ¿no es cierto? Dice, yo llamé algo que me pareció muy interesante, que se llamaba el tiempo lógico, la sanción de la certidumbre anticipada. Y luego va a ser un ejercicio. A mi entender, es el primer ejercicio topológico con el tiempo lógico. ¿Con qué objeto topológico va a manejarse en ese momento? Con la botella de Klein. ¿Conocemos la botella de Klein? Esa que se usa para cazar moscas. No. Con la botella de Klein. ¿Quién la va a utilizar fundamentalmente para tratar de hacer correr, deslizar la cuenca de la identificación? Recién estábamos en el yo especular y en el yo de la lengua del sujeto verbo predicado. En todas estas vueltas, él pone mucho énfasis en el segundo momento, que es el tiempo de comprender. Y luego, en la sesión del 9 de abril del 74, me había olvidado de decirles la sesión anterior, era la sesión del 13 de enero de 1965. Ahora es la de, ¿qué casualidad? La del 9 de abril del 74, que ya estamos en Lenon-Dupe. Dice, yo en otra oportunidad, dice algo próximo al nudo y demás, en otra oportunidad había cometido un asunto que escribí un artículo, se podría decir, ¿no es cierto? Pero en el lenguaje coloquial se utiliza mucho esa expresión, que se llamó el tiempo lógico. Y es curioso que yo haya puesto el acento fundamentalmente, bacana, él no puso el acento en ese segundo tiempo, en el artículo, el tiempo lógico. Lo va a poner cuando empieza a citarse a sí mismo. Es en ese segundo tiempo que yo haya puesto el acento en el segundo tiempo, que es el tiempo para comprender. ¿Comprender qué? Lo que hace para comprender. Es la única cosa en esta forma que yo he hecho, bastante purificada, depurada, ¿no es cierto? Y es la única cosa que había como para comprender de ese juego. Es en este tiempo para comprender que exige fundamentalmente
que sean 3. Que sean 3. Experimentamos con real, simbólico, imaginario, con 3 redondeles. Que sean 3. Comenzó con eso, se complicó. Ustedes van a ver, si toman el trabajo de buscar esos seminarios, que van a encontrar páginas enteras donde hay un cosito de nudo, todas las cosas que le traen a él. Pompidou se va a hacer después una exposición sobre los objetos topológicos aportados por la gente, pero pone énfasis fundamentalmente en ese segundo tiempo, lo que hay para comprender. A saber, es importante para poder comprender que ustedes no dejen de lado ese instante del acontecimiento, eso que pasa ahí, ese primer tiempo. Y luego será el momento de concluir. Concluir, bueno, siempre se concluye para el diablo, siempre hay algún desliz, hay un resbalón que nos hace concluir de la mala forma, dice. Pero bueno, eso implica que eso que yo les he pasado como el tiempo, es un tiempo que vuelve a otra cosa y a otra cosa, es decir, que no cesa de recomenzar, no es un infinito. Bueno, el momento de concluir, a mí me llama, digamos, yo lo descubro tarde, ¿cierto? El sentido, la fuerza que tiene, el nombre que él les da a estos últimos seminarios. Lacan ya estaba, como dice con Robbins, infectado de vejez, denostado por muchos, mismo la persona a quien yo iba a comprarle las copias del seminario de Mecholet, ¿por qué la gente joven viene a escucharlo a Lacan? ¿Qué les interesa? ¿Lo entienden a Lacan? Y tenía razón, yo no lo entendía, dice, está loco, ya está totalmente gaga ese hombre. Y efectivamente, si ustedes recorren ese último seminario, son 3 o 4 hojitas, es decir, de 10, 12 hojas que tienen. Estos son 3 o 4 hojitas, porque efectivamente Lacan, con su gloria ahí que le ponía los dibujitos en el pizarrón, iba, volvía, leía algo, volvía hacia el pizarrón, decía algunas expresiones, seguía, y en muchos de esos seminarios, pero lo importante estaban en las 4 o 5 frases que cerraban justamente el problema que aportaba con los nudos que ya traía dibujado desde casa y que aprovechaba el tiempo que estaban sus analizantes en el diván, ¿no es cierto?, para ir corrigiendo algunos y haciendo otros distintos colores, fibras de colores. Y es importante también el lugar que le daba a la gente que quería intervenir. Entonces, estos últimos seminarios, que son 14 sesiones, hay muchas de ellas que las llevan adelante algunos de esos alumnos de esa gente que estaba allí, que venían del campo de la clínica, del campo de la música, del campo del campo del cine, de la matemática, de la geometría, de las diversas experiencias que tomé, el gran amigo de Pierre Suriera, un bibliotecario, hasta hace mucho tiempo que se jubiló en Pompidou. Entonces, esto era lo interesante y que me gustaría al menos haber podido transmitirle un cacho de ese tiempo que a este viejo se le acababa. En realidad no estaba infectado de vejez, estaba infectado con un cáncer gástrico. Y él lo sabía y se negó a que lo operaran y demás, en alguna de esas, creo que es San Gertrude,
relato de Godard, que cuenta cuando él terminaba su sesión y Lacan le decía, oiga, mire, tengo que ir al médico, ¿por qué no me lleva? Porque yo dejé el auto en mi casa, bueno, no manejaba ya esa época. Entonces, esto es lo interesante, ¿no es cierto?, de ese trabajo a tener en cuenta, no solamente de la clínica que él nos enseñó, sino de la clínica que soportó. El tiempo. ¿Alguna pregunta? Si no, puedo seguir hablando yo la noche. Y no se me empieza. Un ofrecimiento que puedo hacerle para alguna oportunidad, los que quieran que trabajemos con los ejercicios topológicos, bueno, pongamos en este patio un par de mesas, ¿no es cierto?, sillas, tijera, papel, mangueritas ya hay, pelotitas de tenis, fibras. Primero hacemos el ejercicio, después vayamos a una pizarra, empecemos a escribirlo y después intentemos por lo menos tratar de hacer la deducción algebraica del nudo y al mismo tiempo confrontarlo con la clínica que tijera. Se acepta la oferta, ya la organizaremos. Bueno, enero. No en enero. Y usted de vacaciones. Bueno. Necesito uno de los objetos topológicos más o menos rebalsado con agua o con algún líquido. Y le he fijado la boca. Este hay que usarlo. ¿Qué relación se puede hacer entre la escritura del nudo y el aplanamiento? Si es que hay alguna relación. La escritura del nudo y el aplanamiento. Yo siempre... Porque vos decías que había como dos tiempos, Sí, ¿no? sí. ¿Cuál era el mío? Es el único que está bien hecho, sí. El aplanamiento del nudo es esto. ¿Cierto? Vamos a trabajar con tres en todo caso. A esta presentación, ¿no es cierto?, la llaman nudo orbilar, ¿cierto? Bueno, pero el nudo, El aplanamiento no está en el dibujo del pizarrón, donde se pueden utilizar las playas. esa es la escritura. Y por eso esa es Este es el nudo planado. El de esfera armilar, ¿no es cierto?, aplanada. Esta esferita es necesaria cuando ustedes lean una de las sesiones de los nombres del padre, traducido así acá en castellano, ¿no es cierto?, de Nondi. Es interesante porque hay una pregunta que es muy esencial, que es la pregunta que le hace un alumno a Lacan y le dice, ¿es posible sobre el nudo Borromeo, sobre las playas del nudo Borromeo, en este caso, como dice Pedro, escrito en la pizarra,
es posible escribir los 4 discursos del anverso del psicoanálisis. ¿Es posible escribir las fórmulas de la sexuación ahí? Y Lacan toma el desafío y empieza a hacerlo. Eso les obliga a ustedes a agarrar una pelotita de tenis o alguna otra pelotita, ¿no es cierto? Esto era más fácil porque sobre las cosas se podía escribir con fibra. Y a su vez, él le va dando, que tiene flechitas, el sentido y la orientación. Los gajos que le faltan tenían que ver justamente con las que íbamos sacando. Ahora, todo ese ejercicio es preciso hacerlo para que ustedes puedan llegar a la conclusión de si es posible, ¿cierto?, pasar, por así decir, de una formulación a otra, es decir, de la formulación escritural y lógica a esta que es topológica. En realidad, uno de los vicios de Lacan de esos años, ¿no es cierto?, que se los presentó así, como tirándole justamente esa banana debajo de los pies, tuvo que ver con el pasar de lo que llamaron algunos de sus alumnos de la lógica a la topológica. Él va a terminar diciendo que esta es su filosofía. Primero, digamos, habiendo creado antifilósofos, ¿no es cierto?, y despotricando contra la filosofía, en estos seminarios va a decir, mi filosofía es el nudo. Acto seguido le preguntan, ¿y la ciencia? Y el psicoanálisis aspira a una ciencia, pero en realidad es un delirio. Entonces es la escritura del que se habla en el título. Y tal vez vos me ayudás a redondear otra parte que quedó en el ala de la paloma ahí entre Milán y Roma, año 1974, fines del siglo 74. Cerca de la tercera. Donde, claro, Lacan, entre Milán y Roma, donde hace, en Milán también, ustedes lo van a encontrar, ¿cómo se llama? Esa publicación que se llama Lacan en Italia, ¿no? Está en bilingüe, en italiano y en francés. La única foto que hay en ese librito, ¿cierto? Lacan está en un pizarrón escribiendo el nudo. ¿Qué pasa? En Roma, en esa conferencia llamada la tercera, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a escribir dentro de estas, digamos que el nudo escrito se llaman playas. Creo, y esto es lo curioso de estos años, que acaso no hay más escritura dentro de las playas. Pero nunca va a dejar de observar que ante un nudo colocado de esta manera, ¿cierto?, el trisquel, de alguna manera, qué sé yo, del centro, ¿cierto?, él allí ubica su objeto A. Él allí ubica su objeto A. ¿Por qué? Porque eso es un hueco, es algo que está en constante huida. Es un lugar de fuga, cambiante, lo que sea, es un lugar de fuga. Mismo si él va a decir en algunos momentos que su objeto A ha sido el encuentro del Borromeo. No estaba en cualquier lugar, estaba muy cerca del lago Maggiore, donde están las 3 islas de los Borromeos. El escudo de la familia es un nudo Borromeo. Si alguna vez andan por ese lado, en los jardines y qué sé yo, van a encontrar Borromeo hecho con ligustrines,
los pavos reales caminan, digamos, dibujando unos Borromeos, la familia de los Borromeos. ¿En serio? Bueno, él estaba por ahí por esa altura. La discusión, yo les recomiendo ese libro porque a mí me enseñó mucho sobre psicoanálisis, podemos decir, política. No le pongo la I. Psicoanálisis política. Porque en plena efervescencia de llamamos nosotros la marcha su Roma, en plena efervescencia del post-70 y pico italiano, los psicoanalistas estaban bastante politizados. Algunos de ellos tenían una muy buena formación, en general gramsciana. Y las preguntas que le hacían, ¿cierto?, eran preguntas que tenían ese sesgo. Por primera vez, en el modesto caso de mis acercamientos a estas lecturas, encontré, ¿cierto?, la relación entre, podremos decir, erótica y política, sexo y política, todas estas cosas, ¿no? Sobre las cuales yo había pasado por arriba, despreciando a uno de los maestros de la residencia que era, ¿cómo se llama? El psicoanalista comunista de Vienés, que fue a parar a la costa oeste de Estados Unidos, no es Eric Fromm, que forma parte de la misma, y que había hecho lo que bueno, el recupero. El famoso que después va a ser, digamos, satirizado en el cine. Pero yo creo que pero yo creo que hay que tomarlo en serio eso finalmente, ¿no? Porque justo digamos, la cuna donde se van a desarrollar justamente la posibilidad de ruptura del discurso académico del psicoanálisis. En Estados Unidos el psicoanálisis no viene del lado ni de los psicólogos ni de los psicoanalistas que están en la neurociencia en esa época, sino del lado de la gente que hace maestros, literatos, raros, weirds. Pedro, sí, claro, me falta para terminar, por cierto, las cosas que escriben. Las cosas que escriben. Pedro me soportó durante muchos años, así jugando con psicología los viernes a la tarde, con otro grupo de gente, ¿cierto?, mientras leíamos esos últimos seminarios partiendo del 73 en adelante. La otra cosa que aparte de colocar eso, Lacan va a hacer unas medialunas, ¿cierto?, que salen, de acuerdo, supongamos que el amarillo es el imaginario, el rojo es el real, ¿cierto? No sé por qué razón, pero generalmente están puestos esos colores también en los dibujos que hacía Lacan con fibra. Y el simbólico, el azul. Entonces, acá, digamos, escribía el objeto A, ¿cierto? Creo que acá arriba el goce del otro, ¿no? Acá abajo el goce fálico, ¿no? Y acá abajo el goce del sentido, que suena muy bonito en francés, el jouissant, como goce, jouissant, goce, y sant, sentido. Y acá el goce del sentido. Pero esta colita que salía por acá, ¿no es cierto? Él anotaba el síntoma por ahí. La colita que salía por aquí anotaba la alucinación, y la colita que estaba entre el imaginario y el real anotaba el inconsciente. Si me equivoco, constátelo después cuando vayan a sus libros, ¿no es cierto? Que digan, sí, me equivoco, porque el inconsciente estaba del lado del simbólico, acá, el simbólico y el imaginario, acá estaba. Es muy interesante, eso llevó a muchísimos psicoanalistas a simplificar
la complejización que hacía Lacan al presentarles y al pasar de la lógica a la topológica. Lo simplificaban, ¿no es cierto?, utilizando estas escrituras, que duraron mucho, no sé si duran todavía, pero duraron mucho los escritos de los psicoanalistas que, digamos, leyeron, fueron discípulos, fueron alumnos de seminarios, cosas así. Gracias, Pedro, porque eso me permitió, digamos, tocar otro punto que considero que es interesante para eso, ¿no? ¿Y qué dejo abierto? Y dejo abierto ¿de qué manera el afrontamiento de la matemática, del álgebra, de la topología algebraica nos predispone al trabajo? Nos dispone y se nos pone a disposición. Dale, hablar y que me siga consciente. No, simplemente ha llegado un mail de México que dice 30 años sin letra por letra, que es la manera de establecer una escritura en lo simbólico, más que en lo real. Eso. Bueno, ¿Lo recibiste al mail? sí, me causó un escalofrío, porque cuando nosotros presentamos ese libro, que lo tradujimos en ese entonces entre varios y lo publicamos en castellano acá, en Córdoba, yo formé parte de esa troupe que presentó en la Biblioteca Córdoba, y se me ocurrió justamente señalar el capítulo donde Jean Alur hace una referencia al nodo Borromeo. Es un libro que yo recomiendo. Jean Alur por allí hasta lo desconocía, y ahora que los mexicanos lo han reivindicado y demás, uno no sabe lo que escriben por ahí, pero es muy interesante. Y yo señalaba la utilización que hacía justamente del nudo Borromeo. Para ello se ven unas láminas con nudos dibujados, y el nombre fue, el autor faltó a la cita. ¿Por qué? El nudo Borromeo estaba en una cita al pie de página. No solamente estaba mal hecho, sino que estaba mal citado. Pero bueno, una colaboración. Por suerte nadie entendió, sé que nadie lo tomó mal. Espero que a ustedes no les haya pasado lo mismo. La representación y el tiempo, algo sobre esa pregunta que le hacía, yo le llamé el preguntón, pero no dice ahí quién, en general dice señor X, señora X. Yo creo que quien le estaba preguntando en ese momento, en esa conferencia que inaugura el seminario La topología y el tiempo, lo que le estaba expresando es que efectivamente, algo así como que hay que leerla todo el desarrollo de la pregunta, que hacía mucho tiempo que él no entendía nada, que a dónde iba eso, para qué le servía. Entonces, pensar esta escritura del nudo como la representación de lo simbólico, lo digo así con lo digo el simbólico, el imaginario, el real. Esto es también algo que tenemos que tener en cuenta los que hablamos de lengua castellana, porque en francés no se nota, pero en castellano sí. Lacan se ocupa de precisar cuándo es
la y cuándo es lo, ¿no? Entonces, lo interesante es que alguien que viene de esas lecturas y de ese desarrollo de la enseñanza de Lacan, ¿cierto? Y que a esa altura tenía las cosas más o menos acomodadas, en el 73, fácate, le hace estallar. Por eso la pregunta, ¿y dónde metemos el cuadrángulo de la sexuación, ¿no es cierto? Con fórmulas cuánticas y demás, tan bonitas que estaban ahí, tan fácil, que nos permitían decir lado varón, lado mujer, lado deseo, lado demanda, tal cosa, objeto acá, sujeto del otro lado, voy a decir, otro con mayúscula acá, otro con minúscula allá, y todo se arreglaba. Después de arriba existe y estaba todo armadito. Entonces vos ibas a la clínica, le dibujabas, digamos, la interpretación en un papelito al paciente, se la pasaba y ni siquiera había que hablar. De pronto, ¿cómo le iba a pasar un nudo Borromeo? En un papelito. Yo lo digo a eso con conocimiento de causa porque una de mis mejores amigas, ¿no es cierto?, cayó un día a la residencia, mira cómo me interpretó, y estaba en la fórmula de la sexuación. Dice que yo estoy en este lugar. Escucha. Oh, bueno, es grave eso. Yo no entendía nada. Entonces, aquellos que lograron... ¿Cómo? No, pero vamos a ver. ¿Y el bondi por dónde pasa? Sí. Se recoge una E escrita al revés, una A para arriba, con un parito allá. Y bueno, alguien que, digamos, se había sentado en eso y ya estaba bien acomodado, y entonces podía escuchar, no a la luz, sino al canto de esas fórmulas, de pronto, estos objetos le pateaban el tablero. Salían de foco. Entonces, aquello que sí tenía por lo menos visos, ¿no es cierto?, de la posibilidad de la representabilidad, y bien Lacan nunca terminó de cuajar con ese concepto. Freud no tenía otro que tomar. Entonces, cuando él pasa justamente de la representación a la presentación y de la demostración matemática a la mostración topológica, es otra cosa. Es más, el analista literalmente sale del sillón, aunque siempre se quede sentado ahí, literalmente sale del sillón. El analista ya no va a tener un lugar fijo. El único lugar que tiene fijo el analista es el momento cuando estira la mano, no así, sino así. Lacan no lo hacía porque la gente le dejaba el dinero ahí en lo de Gloria, que era su secretaria, y listo, ¿no? Pero Gloria lo llevaba y mientras estaba atendiendo iba contando. Era un juego así, infernal. Es decir, era una experimentación constante. Por eso digo, ahora yo no voy, diríamos, más lejos de si la representación, ¿no? Sí, diríamos, porque hay un problema epistémico. Durante el periodo lógico, Lacan se va produciendo una cierta representación como discurso analítico de la experiencia analítica. Lacan trata de salirse de eso. El nudo, precisamente, es romper ese planteo casi neopositivista. El neopositivismo se basa básicamente en que el conocimiento es una representación de lo real.
cuyo real jamás vamos a tener acceso, pero mientras tanto el conocimiento sea eficaz sobre lo real, sigue representando. Para Lacan, esa operación epistémica no vale. Porque el decir no es representacional. El decir clínico, el decir en un análisis, el decir del deseo, es en el decir mismo, hay un acto, no estoy representándolo. Está sucediendo ese decir. Entonces, el discurso analítico tiene que volverse eso también. Entonces ya la representación empieza a ser un obstáculo. En la operación a atravesar, y eso es la topología. El encuentro a través de la topología, el poder romper, porque lo que insistía Pedro ahí, que cuando jugamos con los números, no lo tenemos que pensar, sino sentir. La producción de la sensación. Entonces el decir analítico ya no es una racionalidad representativa de la sensación, es la sensación misma. Y eso es un pasaje de tiempo. Temporalidad, ahora temporal. Experiencia. Parece. Dos cosas allí. El nudo, en ese aplanamiento, Lacan va a decir, allí en ese trisquel, se llaman trisqueles cada uno de los que queda, trisqueles, en este aplanamiento, ¿no es cierto?, es una manera no cartesiana de poder señalar, dibujar, escribir un punto, porque en las tres dimensiones cartesianas el punto es inasible, no se puede tocar. En cambio, si ustedes lo hacen con cuerditas, ¿no es cierto?, y estiran la cuerda, el punto, ustedes lo tocan. Y dice, ustedes, a lo largo de su vida, en el momento este momento y el que sigue, cuando estabas sentada y antes de rascarte, una vez que te rascaste y ahora te pones así, ¿cierto?, son puntos identificatorios, ¿cierto?, que solamente puedes observarlo a través del otro que de alguna manera entra en contacto con vos. Entonces, ustedes, nosotros, no somos más que una seguidilla de puntos, ¿no?, de puntos, creo que es una línea es una línea de puntos tirados. Ese punto es un punto identificatorio, porque este lugar, que es el único que va a quedar así, ¿cierto?, como lugar de escritura, ese lugar es un punto, y es un punto de identificación. Mientras ustedes están identificados al papá, al mamá, al maestro, a la enamorada o el enamorado de turno, lo que sea, ¿no es cierto?, ustedes nunca van a estar identificados en un lugar que de alguna manera les exige que pasen por la angustia. Y en la clínica yo creo que eso es palpable día a día. Son puntos de pasaje. De pasaje. Que uno nota que el discurso se transforma, el orden del discurso, tanto ordenado por el crono, es golpeado, agujereado por el instante. Si uno lo puede pescar ahí hay otro. A diferencia del tiempo. La temporalidad es Lacan ahí. El viejo Lacan, qué sé yo, ¿no es cierto?, en el momento donde abrió la puerta, era que no había que dejarlo, irse, ¿no es cierto? Y por allí le gritaba por la ventana, acuérdese que tiene que volver mañana a tal hora. Es decir, la sesión no había terminado cuando abrió la puerta, sino en ese grito de la ventana. Pero, qué sé yo, eso es una pelotudez. Debe ser, sí, mil cosas, ¿no? Pero ese es el momento. Es un momento. Es un momento. Por eso digo yo, el analista deja el sillón
aunque se quede en el sillón, ¿cierto? Está en cualquier lado. Cuando el analizante dice, ¡ah, está! Si hay algún analista, uno puede escuchar de atrás y decir, ¡ay! Más fuerte, Pedro. Está el micrófono ahí. Yo decía que, agregando lo que decía Mario, el Eturdí, cuando él dice que se diga lo que se dice, queda olvidado tras lo que se escucha, relaciona el decir con la existencia y el dicho con el ser. Para agregar a los puntos estos identificatorios que vos decís, porque después del decir quedan los dichos. Claro. Claro. Esos dichos que uno sabe lo que dice y dice más de lo que quiere. Curiosamente, en estos últimos seminarios, ¿no? Donde Lacan, ¿cómo juega con la palabra? Hay uno de ellos que Jacques Alain Miller, cuando lo publicó en Henricat, le puso la cracosa. Cracosa es el escupitajo, ¿cierto? Bueno, dice que uno babea cuando habla, ¿no? Es decir, y en los viejos eso es muy evidente, ¿no? Se le escapa la saliva, uno babea. Es práctico eso, en el objetito ese en el celular, no lo mirás hacia los pelos, está todo lleno de baba. Entonces, esa cuestión de el análisis, la acaba de decir, es una cuestión de babardage, es una cuestión de salivaje, no, en español no hay. Babardé es tanto de como charlatanería, una cosa así. Sí, esa es la palabra, ese es el concepto, ¿no? Que toma, el concepto tomado del lenguaje de la calle. Entonces, ¿cómo hacer epistemología con eso? El psicoanálisis. Sin embargo, él inscribe de alguna manera el discurso analítico como irrumpiendo en la epistemología. En la epistemología. Irrumpiendo y rompiendo. De hecho, sí. Jugando con el árbol. En el sentido casi nietzscheano. Sobre la idea de él también haciendo hijos por el padre. Haciendo hijos por la fe. En el sentido de que la epistemología está operando el discurso como orden de discurso. No debemos de conocer eso como analista, está operando el discurso molar que viene con eso. Y nuestro trabajo es ver cómo se crea, cómo aparecen expresiones que irrumpen. Y precisamente el juego que ustedes hacían entre lo dicho y lo decir es el juego de la temporalidad. Nada más claro que dos analistas, digamos, que analizando obsesivos. Tocó vivir esa experiencia. La única puerta que se me abrió fue la de Viste. Pero sí, pero los colgados obsesivos todavía restan. Bueno, gracias. Muchas gracias.